Han organizado ustedes un viaje con una agenda en donde han tenido citas con distintos miembros del Senado y de la Cámara de Representantes aquí en Washington y con otras personalidades. ¿Cuál es el propósito de esta visita? Bueno, lo dirá el director del partido. El Centro Democrático es un partido nuevo. Tiene que estar conectado profundamente con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional. Específicamente, también hemos planteado preocupaciones que tenemos sobre Colombia. El crecimiento de la inseguridad, de la violencia, la impunidad ofrecida al terrorismo, que ahora la ha confirmado el presidente de la República, el tratamiento injusto a las Fuerzas Armadas de Colombia, que las desmotivan totalmente, y el riesgo para el sector privado, para la iniciativa privada que se deriva de la manera como se van perfilando los acuerdos con el grupo terrorista FARC, que es la organización más grande en materia de narcotráfico en el mundo. Doctor Oscar Iván Zuluaga, recientemente, hace muy pocos días en Ginebra, ante las Naciones Unidas, su partido, el Centro Democrático, presentó una serie de documentos en donde alega que los integrantes de ese grupo, del Centro Democrático, son perseguidos políticos. ¿Es usted un perseguido político en Colombia? El Partido Centro Democrático, Juan Carlos, nació hace un año, con el proceso electoral tanto de la elección del Congreso como la elección de la Presidencia de la República. Nos constituimos en una realidad política y hoy somos la principal fuerza de oposición. Pero cuando uno revisa todos los antecedentes y obstáculos que empezamos a enfrentar desde la propia creación del partido, cuando en las elecciones, por ejemplo, el Congreso, en aquel entonces la autoridad electoral nos negó cosas elementales como el nombre, el logo, empezamos a ver una serie de acciones que atentaban contra nuestros derechos. Y hoy como fuerza opositora, en el tiempo hemos venido observando una posición hostil por parte del gobierno. El presidente de la República nos ha llamado como si fuéramos un partido de neonazis, fascistas. Lo ha dicho públicamente en muchos foros, incluso en el exterior. Esta semana lo volvió a decir en Colombia. Y creemos que eso muestra lo que tiene que enfrentar el partido, lo que tiene que enfrentar en términos de lo que es la contratación pública. Hemos denunciado cuánto se han utilizado los recursos del Estado para favorecer intereses de congresistas amigos del gobierno. Hemos denominado y denunciado abusos que se han dado muchas veces en el acceso a medios de comunicación. Entonces el partido sí quiere llamar la atención de la Organización de Naciones Unidas, su Comité de Derechos Humanos, sobre una serie de hechos bien documentados que no permiten tener las garantías para que el partido pueda desempeñarse como una fuerza de oposición en nuestro país. Presidente, usted ha hecho muchas críticas al proceso de paz que lleva adelante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. En el pasado mes de noviembre se cumplieron 2 años de conversaciones en La Habana. Usted dice que ahí va a haber impunidad y ha formulado una gran cantidad de reparos. Si le entregaran a usted la dirección del proceso de paz ya, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo haría el proceso de paz si le pusieran en el timón mañana? Si el presidente Santos hubiera mantenido las políticas que heredó, que se comprometió a mantener hace 5 años, promesa que incumplió, el país estaría en paz. Seguramente los cabecillas del terrorismo se encontrarían escondidos en La Habana o en Caracas, pero ya no tendrían capacidad criminal en Colombia. Y el presidente Santos renunció a eso. Ahora, esto no lo pueden poner entre la paz o la guerra. Nosotros teníamos una política de desarticulación del terrorismo, democrática, que tenía autoridad, que tenía reinserción generosa, pero sin impunidad, y que tenía políticas sociales, y a eso renunció el presidente Santos. Usted habla de impunidad. Cuando nosotros empezamos las críticas contra la impunidad al terrorismo, diciéndole, van a dar impunidad, eso genera muy mal ejemplo. La impunidad es la madre de nuevas violencias y el gobierno nos dijo mentirosos. Pero el gobierno ahora las ha confirmado, porque ahora el propio presidente de la República ha dicho que el narcotráfico, que lo oiga la comunidad internacional, el reclutamiento de menores, el secuestro, deben ser considerados crímenes políticos. ¿Para qué? Para que aquellos que han perpetrado esos delitos, como estos terroristas de la FARC, no vayan un día a la cárcel y los puedan elegir. Nosotros creemos que además del riesgo con la Corte Penal Internacional, eso genera un pésimo ejemplo para Colombia. Amén de lo que viene ocurriendo en materia de crecimiento de violencia
como lo certificó ayer CERAC, que es un órgano de Naciones Unidas para el análisis de conflicto, que ha confirmado todas nuestras cifras. Pero eso quiere decir que si a usted le dieran la dirección del proceso de paz con las FARC mañana, ¿usted lo rompería? Nosotros siempre hemos dicho que, ya que lo empezaron mal, hemos hecho unas observaciones que nunca han sido atendidas para corregirlo. Hemos hecho 64 observaciones. Lo primero que hay que hacer, y que siempre lo reclamamos, es que le exijan a este grupo un cese unilateral, verificable, serio, de actividades criminales. Le voy a decir por qué. Las cifras oficiales indican que en este periodo de diálogo, los ataques a la infraestructura de hidrocarburos en Colombia han crecido 355%. Han crecido cultivos de droga en áreas como el Catatumbo, norte de Santander. Han crecido los retenes ilegales en las carreteras en un 62-64%. Se ha disparado la extorsión. Entonces dicen, bueno, pero ha disminuido el homicidio. Hay más violencia contra infraestructura y fuerza pública, menos violencia contra ciudadanía. Eso tiene un engaño, Juan Carlos y distinguida teleaudiencia, porque en muchas partes del país el terrorismo ha sometido a la ciudadanía. Hay control territorial del terrorismo. Entonces le dicen al ciudadano, si usted paga extorsión, si usted no me denuncia, yo no lo mato. Y como el ciudadano se siente desprotegido porque el gobierno desmotivó a las Fuerzas Armadas y el gobierno no tiene interés en la seguridad, entonces el ciudadano prefiere poder estar medio tranquilo pagándole al terrorismo. Un campesino amigo de un municipio que se llama Amalfi me llamó la semana pasada y me dijo, oiga, doctor Uribe, aquí ya arreglamos el problema. Le dije, ¿cómo así? Y como no tenemos gobierno que nos proteja, aquí tomamos la decisión de pagarle o al ELN, grupo terrorista, o a la FARC, grupo terrorista, o a los urabeños, grupo terrorista. Entonces, hay control territorial del terrorismo. Doctor Oscar Iván Zuluaga, hay mucha gente que dice que este viaje que han organizado ustedes, donde hay otros miembros del Centro Democrático, como la senadora Paloma Valencia y Federico Hoyos, un representante de la Cámara, es simplemente por distraer la atención por el hecho de que hace pocos días regresó a Colombia, porque está vinculado a un proceso judicial, la doctora Hurtado, que fue la presidenta, la directora del DAS, de la Policía Secreta Colombiana, que está además acusada por lo que se llaman las chuzadas del DAS, es decir, interceptaciones telefónicas a miembros de la oposición, a magistrados y demás. ¿Es este viaje una cortina de humo? Desde el mes de noviembre, nosotros anunciamos en Colombia que íbamos a adelantar una gran política internacional del partido. Está en nuestros estatutos. Para nosotros las relaciones internacionales son cruciales. Dentro de lo que es nuestra organización política, establecer redes, contactos, relaciones con congresos, con partidos en otros países es fundamental. Y habíamos dicho con muy buena anticipación que lo haríamos en febrero cuando el Congreso no sesiona, para poder aprovechar el tiempo de una manera mucho más eficaz. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Llegamos a Estados Unidos porque así estaba previsto. La otra semana otro grupo de parlamentarios va para Europa y seguimos extendiendo a otras partes del continente americano. Es muy importante que la comunidad internacional conozca el Centro Democrático. Es que Colombia es una democracia muy respetada en América Latina y hoy somos el principal partido de oposición política. Tenemos unas ideas que compartir con el mundo. Tenemos unas visiones diferentes a las que muestra el gobierno, por ejemplo, como lo ha explicado el presidente en el tema de la paz, nuestra perspectiva sobre lo que significa la economía, el papel de la empresa privada. Luego, para el partido, la agenda internacional es muy importante. En las elecciones presidenciales, yo saqué el 70% de los votos de los colombianos en el exterior. Ellos reclaman la presencia del partido. Y nosotros queremos un partido que sea abierto y que realmente también conecte con los colombianos y con la comunidad internacional. Presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, lo ha invitado a usted varias veces a dialogar con respecto al proceso de paz, a ver si se ponen de acuerdo. ¿Usted por qué no ha aceptado? Juan Carlos, poco me gusta referirme a aspectos cosméticos. Te voy a contar esto. Al Centro Democrático un día el gobierno le dice que es un grupo fascista, que es un grupo neonazi, y al otro día, por salvar la apariencia, hipócritamente lo invita a dialogar.
Y eso que esa pregunta le acabas de hacer al doctor Oscar Iván también, le agregaría yo esto a la respuesta. Esa especie de que se están buscando cortinas de humo, la crea el gobierno. Porque el gobierno, un viaje normal como este, yo no sé a qué le teme. ¿A qué le teme? A que se conozca la verdad, le da tanta espectacularidad. ¿Cómo se la dieron? Un superfuncionario de la presidencia llamó a alguien en el Senado de la República a decir que no le dieran permiso a Uribe para salir del país. Entonces empezaron todas esas consejas, todas esas malintencionadas especies. Pero el debate hay que darlo en Colombia como lo damos todos los días. En cualquier parte del mundo, aquí en los Estados Unidos. Es que aquí vinimos muchos años a decir, tienen que ayudarnos a combatir el narcotráfico. Entonces ahora que el gobierno quiere volver el narcotráfico crimen político para no castigar a ese grupo narcotraficante que es el mayor cártel de cocaína del mundo, no lo vamos a decir. Nosotros tenemos que oponernos a eso en Colombia y en la comunidad internacional, en cualquier parte. Por eso ya he dicho que si hay posibilidad y garantías para dialogar sobre estos temas con la comunidad cubana o con la comunidad venezolana, estamos listos. La consistencia exige decir lo mismo en cualquier parte, aquí en la capital de los Estados Unidos, o en Titiribí, Antioquia, o en La Habana, o en Caracas. Pero ¿qué tendría que pasar para que usted se sentara con el presidente Juan Manuel Santos? Porque pues, si lo invita tantas veces, no es mucho más útil sentarse dentro de una habitación, en un salón, usted y él, y conversar a ver cómo resuelven las diferencias cuando Colombia entera está pidiendo Ya eso? te dije, Juan Carlos, a mí no me gusta referirme a esos Pues temas. usted de ninguna manera va a sentarse con Santos. Ya me sacaste una respuesta. No, si no se trata de eso. Al centro democrático. La pregunta es, Al centro democrático, el mismo presidente de la República un día le dice, fascista, neonazi. Y al otro día, en esa cortesía hipócrita, para salvar la cara, para salvar las apariencias, lo invita a dialogar. ¿no siente usted tranquilidad, doctor Oscar Iván Zuluaga, por el hecho de que el presidente Santos ha prometido que si se llega a firmar un acuerdo de paz con las FARC, los ciudadanos tendrían que aprobarlo o rechazarlo? ¿No le produce a usted alguna tranquilidad esa promesa? No, nosotros nunca estamos tranquilos porque no sabemos qué va a pasar en el proceso. Es que es un proceso que ha estado dominado por las FARC. Entonces el presidente Santos la semana pasada sale y dice en una visita en Francia, en París, que ahora viene el capítulo de la policía rural para las FARC. Entonces, y luego dice que no quería decir eso. El gran problema del proceso es que la agenda la impone las FARC. Es un proceso al servicio de las FARC. Recordemos cómo nace lo del cese bilateral. Las FARC secuestra a un general, luego lo devuelve y dice, a cambio de esta devolución, de esa supuesta muestra de buena voluntad, después de secuestrarlo, ahora hablemos de cese bilateral. Lo que está ocurriendo para el país, como lo hemos explicado, en Colombia, y hay que explicárselo a la comunidad internacional, es de alto riesgo, porque lo que está en juego son los valores democráticos, son las instituciones que nosotros defendemos, es una paz basada en la justicia, y eso no se está dando en el proceso de La Habana, lamentablemente, y ahí están los riesgos que los colombianos tenemos que reconocer y la comunidad internacional saber, porque no es como lo pinta el gobierno, que eso es una maravilla, que no va a pasar nada. Siempre el presidente Santos le da largas. En esta visita entendieron qué significaba tragarse un sapo, cuando les mostrábamos que cuando se está hablando de que el narcotráfico va a ser un delito conexo con el delito político, para que sean elegibles, para que no sean extraditados, para que se pueda legalizar sus fortunas. No vayan a la cárcel. No vayan a la cárcel. Dios mío, ¿cómo que ese es el sapo que nos han dicho que hay que tragar? Sí, pero hay una cuestión, es verdad que el narcotráfico tiene implicaciones históricas en Colombia gravísimas. Los narcotraficantes han asesinado a centenares de periodistas, de policías, de soldados, pero también es cierto, presidente, que el narcotráfico es un delito común. Y es un delito común. No tiene sentido asimilarlo, convertirlo en un delito conexo al delito político para firmar un acuerdo de paz. El narcotráfico no es conexo con la política, es conexo con el terrorismo. Todo lo contrario de lo que quiere el gobierno. Y es una de las dificultades para el diálogo con el gobierno. Porque hay una colega suya que dice que el presidente Santos hace todo lo que niega. Por ejemplo, él negó la impunidad. Pero ahora se le zafó y ha dicho que quiere darles impunidad vía
convertir el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores en delito político. Hay que recordarle al mundo, a los televidentes que no están bien familiarizados con Colombia, que la FARC entre 1998 y 2003 secuestró 17.974 personas, que la Procuraduría colombiana ha certificado que la FARC tiene más de 2.600 personas desaparecidas. La FARC es el mayor grupo de reclutamiento de menores hoy en el mundo. El 50% de los propios integrantes de la FARC en algún momento, antes de nuestro gobierno, llegaron a 30.000, fueron reclutados, secuestrados, reclutados forzosamente cuando eran menores. Entonces aquí vemos ese grupo cómo se ha sostenido con el narcotráfico. Entonces esto indica que el narcotráfico no es conexo con la política, el narcotráfico es conexo con el terrorismo. Presidente, usted ha dicho que, y lo dijo recientemente, que usted está dispuesto, si le dan garantías, a ir a La Habana o a Venezuela para hablar del proceso de paz. ¿A qué se refiere exactamente? O sea, ¿qué garantías necesita usted para ir a La Habana? Este mismo debate, darlo frente a la comunidad cubana o frente a la comunidad venezolana. Perfecto, pero con garantías. ¿qué garantías quiere? Es decir, a Cuba, el gobierno cubano lo dejaría entrar a usted para ir a conversar, o con los señores de las FARC, o con los disidentes, o con quien fuera. Y en Venezuela podría ocurrir lo mismo. ¿Por qué no va? No, hay que conocer las garantías, estimado Juan Carlos. Ahora, ¿cuál es el interés nuestro? Sí, pero las garantías son ¿cuáles? No lo sé. El interés nuestro pero es si dar este debate en cualquier parte. Y he dicho, no crean que solamente en los Estados Unidos. Vamos a dar en cualquier parte. Y entonces yo creo que es bastante diciente nuestra voluntad. Si hay garantías, lo damos en Caracas. Si hay garantías para dialogar con la comunidad cubana, lo hacemos en La Habana. Pero quiero contarle... Fíjese lo que le pasó al expresidente Pastrana. Supuestamente lo habían invitado a Caracas, le habían garantizado, casi no lo dejan entrar, y después ni siquiera lo dejaron visitar a Leopoldo López. Este espacio... Si usted lo dejan visitar a Leopoldo López, ¿usted está dispuesto a ir a Venezuela a hablar del proceso de paz? A un debate sobre estos temas, sí. A explicar cuáles son nuestras objeciones, por supuesto. Porque una de esas objeciones es los riesgos para la empresa privada. JP Morgan ha aconsejado vender las acciones en las empresas colombianas. Y eso está conectado con lo que viene ocurriendo. Por ejemplo, el nivel de tributación que ha impuesto el presidente Santos empieza a abrir un camino de motivación de la empresa privada, el cambio de reglas de juego. Pero mire, pero es que eso no se puede desconocer, y eso va relacionado con Venezuela, porque este problema de desabastecimiento de Venezuela, ¿de dónde viene? Viene de haber acabado con la empresa privada. Y una de nuestras preocupaciones sobre el proceso de paz, y ojalá lo entiendan quienes trabajan en el continente, como empresarios o como trabajadores, uno de los riesgos es que en esos acuerdos hay muchísimas cláusulas que ponen en riesgo la iniciativa privada en Colombia. Última pregunta porque nos queda un minuto. Si a usted el gobierno de Raúl Castro en Cuba y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela le da garantías de que usted puede entrar tranquilamente y hablar con los de la oposición, tanto en Venezuela, en el caso de Maduro, como en Cuba, en el caso de Raúl Castro, para hablar del proceso de paz y demás, ¿usted sí va? No necesariamente con la oposición, con quienes tengan puntos de vista diferentes al nuestro. Si le dan esas garantías mañana Nicolás Maduro y Raúl Castro, ¿usted coge un avión y va? Por supuesto, Juan Carlos. Muy bien. Pocos debates he eludido en la vida. Doctor Oscar Iván Zuluaga, un desafío para el programa. Últimos 30 segundos. El 22 de febrero va a hacer un planteamiento, una propuesta, el Centro Democrático sobre el proceso de paz. ¿Qué piensan decir ahí? ¿Cuál va a ser el principal aporte? Bueno, eso es lo que queremos discutir el 20 y 21 de febrero, que vamos a tener una reunión de bancada para revisar estos temas, revisar nuestra agenda legislativa y fijar una postura sobre el tema de La Habana, porque el partido siempre, como lo hemos dicho, tiene interés en buscar la paz. Somos amigos de la paz basada en condiciones y condiciones claras, una paz basada en la justicia, una paz que sea estable, duradera, que preserve la institucionalidad democrática y preserve nuestras Fuerzas Armadas. Por congraciarse con 50 criminales, Colombia no puede acabar con el Estado democrático. Hombre, que los dejen en La Habana eternamente y que les desmonten sus estructuras criminales en Colombia para que el Estado democrático de Colombia pueda seguir avanzando.